preguntaran si eres conflictiva, ¿qué dirías? ¿Cómo manejas tú el conflicto? ¿Cómo manejas esas situaciones en las que tú no estás de acuerdo con alguien? ¿O qué haces tú frente a situaciones en las que otras personas tienen conflicto? ¿Intervienes para echar leña al fuego o para tratar de apagar el conflicto y buscar la concordia entre las partes? Soy abogada y por años trabajé en un tribunal y por sobre todas las cosas se buscaba el acuerdo entre las partes. De hecho, en los juicios había fase de mediación. Aún así, la ley establecía que en todo estado y grado del proceso se podía instar a una mediación. Incluso cuando ya las personas estaban en la fase de juicio y que se iba a hacer la audiencia de juicio para dictar la sentencia, uno como juez podía instar a las partes a llegar a un acuerdo. El resultado de la mediación podía ser variado. A veces las partes por fin llegaban a un acuerdo y listo, se hacía un convenimiento. Otras veces la parte demandante decidía desistir de la demanda. O sea, decir, ya no voy a pelear más por esto, lo dejo así. Y por supuesto, muchas otras veces las partes decidían seguir peleando. Y lo peor de todo es que muchas veces no llegaban a un acuerdo porque estaban obstinadamente parados, cada uno en una posición. Muchas veces se podía resolver esa situación si había recíprocas concesiones, pero no. Muchas veces una de las partes quería que se aceptara todo lo suyo, convenir pero bajo sus términos. Allí no hay convenimiento. Hay un adagio que reza que la mejor pelea es la que se evita. Y en términos jurídicos se solía decir que el mejor juicio es el que no se da. Recuerdo que algunas veces, siendo yo juez de juicio, me correspondió instar a las partes a que llegaran a un acuerdo. Y yo veía que las condiciones estaban dadas, que ambos podían hacer recíprocas concesiones y llegar a un punto intermedio en el que pudiera haber un ganar-ganar, en el que ambos reconocieran sus errores y bueno, se pudieran acercar. Y esto, por supuesto, considerando que se trataba de asuntos de familia, donde estaban inmiscuidos sus hijos. No obstante, decidían continuar peleando, sin movilizarse de su posición. Así es como un conflicto se puede perpetuar en el tiempo. Recuerdo un caso en el tribunal que duró 7 años porque una de las partes no quería convenir en absolutamente nada. Y todo por capricho, por venganza, por celos. Para poder resolver un conflicto, cualquiera que éste sea, necesitamos reconocer nuestros propios errores. Necesitamos también tener la firme voluntad, el firme propósito de resolverlo. Hay gente que no le gusta resolver los conflictos, que le gusta permanecer en el conflicto. Es como que se sintiera un extraño morbo por pelear. Qué extraño, ¿verdad? Es como una especie de lealtad al conflicto. Te invito a pensar, ¿qué hay debajo de esas ganas de mantener un conflicto? ¿Hay amor, acaso? ¿Hay bondad? ¿Hay paciencia? ¿Hay dominio propio? Pues para nada. ¿Sabes que sí hay? Soberbia, arrogancia, orgullo. En palabras del apóstol Pablo, lo que hay debajo de un conflicto es alguna de las obras de la carne. Y frente a eso, lo que tengo que decirte es lo que nos recomienda el apóstol Pablo. Bueno, no nos recomienda, realmente nos dice, hagan esto. Crucifica tu carne. Haz morir esos deseos pecaminosos, esos deseos dañinos, esas ganas de tener problemas. Y tú dirás, bueno, pero a veces tengo razón porque tengo que reclamar mis derechos. Pero ¿sabes tú identificar cuando un conflicto es infructuoso? Cuando lo estás magnificando. Puedes reconocer cuando ese conflicto podría ser resuelto de una manera más sencilla. Utilizas la sencillez para resolver ese conflicto. Esa palabra que utiliza el apóstol Pablo, crucifiquen su naturaleza pecaminosa, crucifiquen la carne, lleven a la cruz esas obras de la carne, implica un acto de voluntad. Sí, claro, Dios nos ayuda.
el Espíritu Santo que nos habita, que nos fortalece, que nos guía a toda verdad, está allí con nosotros, ayudándonos. Pero nosotros tenemos que dar ese paso de voluntad y de decir, mira, no, yo de este conflicto no participo, me retiro o vamos a resolverlo de otra forma. Hay personas leales al conflicto o leales a otras personas que están dentro de un conflicto y eso los lleva a meterse en ese problema. El libro de Proverbios dice que aquel que se mete en pleito ajeno es como quien agarra a un perro por las orejas. Imagínate qué pasa. Que tu intervención en un conflicto sea para calmar, sea para acercar a las personas, pero no para echar más leña al fuego. San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a Timoteo en la segunda epístola que no se meta en pleitos, en discusiones infructuosas, porque eso no lo hace un siervo de Dios. En días pasados vi cómo una sola persona trataba de encender a un grupo para armar un conflicto. Vi también cómo luego unas palabras sencillas, sinceras y sin miedo calmaron los ánimos. Y todo aquel grupo que estaba listo para pelear desertó y se dieron cuenta cada uno lo infructuoso que iba a ser ese conflicto. Pero también vi cómo otros, por lealtad, digamos que un 5%, decidieron continuar con el conflicto. Te invito a que revises el libro de los Gálatas, capítulo 5, versículo 15 al 25. Reflexiona al respecto y la próxima vez que estés frente a un conflicto o a un posible conflicto, decide actuar como Jesús. Que el Espíritu Santo te dirija.